Bienvenidos a una nueva entrega de Reto Robótico, el programa que tenemos aquí en Mitómano Comics, dedicado a la ñoñería, con muchos especiales relacionados a grandes íconos de la cultura pop. No olviden también sintonizarnos a través de Perilla Radio, ¿no es cierto? Todos los días viernes a las 7 de la tarde y con repetición ahí pueden ver en las redes sociales, en el Instagram de Perilla, cuando hay repeticiones sobre programas. Si se lo perdieron, pueden sintonizar ahí en Perillas o bien pueden ir a nuestro canal de YouTube, Editorial Mitómano Comics, y ahí revisitar las sandeces que hablamos en este programa ñoñístico semanal. Así que, como es usual, parto saludando a todos los integrantes del grupo, a Sergio Alejandro Amira, a Rodrigo Monarca Carmona, y esta vez tenemos un invitado muy especial, alguien muy estimado de la casa, también jefe editor de la casa editorial Pudú, ¿no es cierto? Y un gran conocedor del tema que vamos a hablar hoy, que es sobre los Transformers. Así que saludarlo a todos, chiquillos, ¿cómo están? Bien, bien, Qué bueno, ¿cómo va la vida? bien, bien. Recién estuvimos con un corte mundial, parece, de internet, así bien cortito, sí, pero ahí estábamos medio afligidos de cómo nos conectamos para armar el programa. Así que, bueno, como la premisa lo dice, vamos a hablar de Transformers, una de las franquicias más importantes de los años 80. Aquí, obviamente, en Chile marcó, así como en el resto del mundo, marcó muchísimo en lo que es la cultura popular. Y voy a partir, como usual, por el inicio, la infancia. Partamos por David, nuestro invitado. David, ¿cuáles son tus primeros recuerdos en torno a los Transformers? Bueno, cuando se transmitía en TVN, hicieron bastante campaña por decir, llegan los robots más importantes. Y claro, todo ese fin de semana, o sea, esas semanas en el colegio, estábamos todos expectantes a ver la supuesta nueva serie que iba a llegar el sábado. Y yo creo que me quedé dormido ese sábado. Entonces, por suerte tenía repeticiones. Y yo partí viendo los Transformers, el segundo capítulo, y como que no caché mucho de qué trataba, pero igual me enganchó. O sea, de partida a ver un robot y que se pudiera transformar, ya era como, oh, qué espectacular, nunca antes lo había visto. Y también me enganché con el asunto del cómic cuando yo pegaba mi viaje a Quillota, y yo iba a visitar a mi abuela a Quillota y siempre me compraban un cómic para que me entretuviera en el viaje. Y ahí también pues, partí con el número 2 del cómic, nunca partí con la primicia. Pero de ahí enganché y esas navidades, claro, era el regalo favorito de todos los niños. O sea, y ahí estaba, los papás se volvían locos como en el regalo prometido buscando cuál el Transformer. No quiero el Transformer tanto, pero para los padres son como ahora las Nintendo, o sea, son todas las consolas iguales y en este caso tú no sabías qué robot estabas comprando. Había gente que, por ejemplo, era del Team Autobot y le llegaba un Decepticon, entonces era como se producía un conflicto en ese niño interior. En mi caso, mis primeros Transformers fueron el Optimus Prime ¿Ya? y Vortex, que tenían unos precios bastante elevados, o sea, uno lo ve así como, pero ¿Cuál era Vortex? es uno de los Combaticons. Combaticons que Sí. forma Bruticus, el Es un helicóptero. ese mismo. Este Ah, enlace fue creado por Starscream para cuando Megatron se enojó con él y lo desterró en una isla. Entonces él robó chispa vital del planeta Cybertron y Eso fue muy divertido porque lo desterró a esa isla que era, parece que en alguna parte del Océano Pacífico, ¿no? Pues se claro. había peleado en la Segunda Guerra Mundial en alguna parte por ahí. Y Starscream desentierra, encuentra todos estos vehículos de guerra ahí derruidos de la Segunda Guerra Mundial. Va a Cybertron a robarse unas chispas, ¿no? Sparks. Y regresa a ponerle las Sparks a estos cacharros, a estas chatarras. Entonces, no sé por qué no se quedó en Cybertron y aprovechó de hacer No, algo pero allá. o sea, hay otro problema más, porque había enterrado un transbordador en la isla. Mm, Uno de ellos era un transbordador, sí, como el Columbia. Pero no nos desviemos. ¿Cuál era no nos el...? desviemos, ya, pero pasemos al Sergio también. Tus primeros contactos con esta franquicia, ¿cuándo fueron? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Fue antes
unos años antes de que debutara en la televisión, que creo fue el 85, me parece, que los Transformers, o en el 84 por ahí, 84, 85 por lo menos. Llegaron más tarde. 84 en Estados Unidos, pero no quizás cuando llegaron a Chile, pues, 86, 85 quizás llegaron acá. Bueno, antes de que debutaran incluso en Estados Unidos el 84, mi primer acercamiento con los Transformers fue que para una Navidad del 83 me regalaron una pistola que venía en una caja que decía Astro Magnum. Magnum porque era una pistola, no parecía una Magnum por supuesto, era una pistola futurista. Astro Magnum se llamaba. Y esa era Shockwave. Esa pistola es la que da origen después al personaje de Shockwave, que no era de los que casi todos los Transformers salieron de una compañía que se llama Takara. Y este venía de otra empresa. Que habían empresas que algunas tenían un Transformer o dos, no tenían una línea completa porque Takara tenía Diaclone, ¿verdad? Claro, Y Microman. también está ahora el Roadbuster, que también es de otra. Y el Valkyria, que y el también Valkyria el que era Valkyria que era de otro lado. Bueno, pero el asunto es ese. A mí me regalaron esta pistola que era el Astro Magnum. Y era una pistola que se transformaba y tenía efectos de sonido. Muy cool la pistola. Pero nada, no tenía lore, no formaba parte de nada. Era una pistola robot nomás que se transformaba. Y eso fue el año 83. Y después, un par de años más tarde, aparecen los Transformers en la tele y, oh, sorpresa, mi pistola que se transformaba era un personaje en esa serie, era Shockwave, el brazo derecho de Megatron que se quedaba en Cybertron. Y ese fue el primer Transformer que tuve, que en realidad no estaba incorporado a la línea, porque era de otro color y pasaba mucho claro con los originales, que después cuando los incorporaron a la línea por Hasbro, cambiaron colores y arreglaron ciertas cosas. En el caso del Astro Magnum, de la pistola, arreglaron ahí una cosa que era bien notoria, que el gatillo de la pistola quedaba erecto cuando se transformaba en robots. Entonces el robot era como una suerte de Felipe Abello robótico cuando estaba, no lo voy a decir, quizás mejor Franco tampoco que lo diga. Y eso fue, tenía ya un Transformer. Digamos que no tenía la pirula en la frente. Un clásico a esta altura. Entonces, Shockwave tiene un solo ojo. Shockwave tiene un solo Ahí ojo. está, pues, eso explica muchas cosas. Sí, el chino tuerto. Perdón. Y le faltaba una mano también, el pobre. Le faltaba una mano que era parte del cañón de la pistola. En fin, eso tenía ya un Transformer ya cuando debutó la serie, cuando la habían, y por supuesto que quedé absolutamente fascinado por los Transformers. Y esto ya lo hemos hablado otras veces nosotros que vivimos en regiones, Rodrigo y yo que vivía también en unas regiones más extremas. La mía era la más extrema de todas porque yo vivía en la región de Magallanes. Y ahí teníamos este problema que lo hemos mencionado otras veces. Solo llegaba el canal TVN, el canal nacional, llegaba allá. Y los Transformers, al principio, los pasaban algo así como el sábado, creo, en la mañana, como a las 12:30 por ahí. Y resulta que había un programa regional. Y de repente tiraron ese programa regional y cortaban los Transformers, los culiados. Oh. Cortaban los Transformers todos los sábados para dar ese maldito programa donde está un carcamal que está hasta el día de hoy, un tal Patricio Vladimich, que es un locutor que está hace como 100 millones de años en la televisión magallánica y que descubrí que todavía está porque acá yo tengo el Zapping TV y hay como 50.000 canales. Muchos canales de radio, de canales regionales, y ahí llegué por alguna razón a un canal magallánico y ahí estaba este tipo, debe tener como 98 años. Entonces lo odio porque por culpa de él no podía ver los Transformers los días sábados, ¿qué? De hecho estaban transmitiendo la película de los Transformers y la cortaron por ahí. Justo cuando Optimus Prime moría por lo menos. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces por suerte después de eso siguió ese maldito programa, pero los Transformers se volvieron lo suficientemente populares para que los pasaran, y habían suficientes capítulos para que ya los pasaran en la tarde, y yo ya llegaba del colegio como a las 5 de la tarde y a esa hora estaban los Transformers. A las 5. Tomando once con los Transformers. Claro, todos los días de lunes a viernes, y a veces parece que también iban los fines de semana, pero ahí ya se había regularizado la cosa y yo ya estoy hablando ahí más o menos del 87. Más o menos por esa época ya era cuando se regularizó la cosa y estaban los Transformers
Era la época dorada de la animación. Para mí, estaban los Transformers, estaba la familia Sí. Villanueva, estaban los Glowfriends, estaban My Little Pony, estaba G.I. G.I. Joe. estaba Mask, estaban los Inhumanoids, los Visionaries, un largo etcétera de Silverhawks también, Thundercats, por supuesto. Todos estos tendrán su programa especial. Y ahora pasemos al resto de nuestros Sí. panelistas. La misma pregunta para Rodrigo. ¿Cuál es tu primer acercamiento a los Transformers? No, ahí fue la serie animada, porque eran súper prohibitivos, como conté en el capítulo anterior. La única gente que tenía Transformer allá en una ciudad pseudo minera como es Vallenar, porque también tenía algo de agricultura, eran los hijos de los cascos blancos nomás de la compañía minera, pues nadie más tenía Transformer. De hecho, recuerdo que una vez llegó, parece que en un intento como bueno, es que igual hubo un momento en que no había colegio privado, entonces llegó el hijo del alcalde de intercambio, o sea, no es intercambio, se cambió el curso de nosotros por haber sido porque mientras inauguraban el colegio privado, o para hacer una muestra de ¿cómo se llama esto? Como de mostrar que está con el pueblo, fue compañero de nosotros, y tenía a uno que se transformaba en león. ¿Se acuerdan de ese? Que había unos Transformers que eran como de... no eran como los de dinosaurio, eran puros como fauna extinta. Había un león, parece que había un dientes de sable, un águila, eran como otra línea. O sea, eran como los Beast Wars antes de los Beast Wars, una cosa así. Sí, tenía uno de esos, y era como ni siquiera llegó antes de que lo dieran en la serie, pues entonces era como la novedad, pues lo llevaba al colegio y todos querían pedírselo. Puede haber sido. Y era... No me acuerdo, pero me acuerdo que había uno que era león. Y había como dejado tanto impacto los Transformers que cuando nosotros, no sé, porque el que tenía parientes en Santiago, tenía vecinos que venían de visita a ver a los parientes durante las vacaciones, hablaban de Robotech. Y para nosotros Robotech era un mito urbano, pues. Entonces era como que cada vez que hablaban de Robotech y la descripción era parecida en los Transformers, cada vez que hablaban de eso después daban monitos nuevos y uno juraba que eso era Robotech. Pues me pasó con Mask, cuando estrenaron Mask, y yo juraba que era Robotech y no era Robotech. Ya después, cuando ya más entrados los 90, tiene que haber sido la segunda vez que dieron Robotech, redieron Robotech, ahí lo pudimos ver. Pero Robotech también tiene un Transformer una adaptación de Transformers, ¿cierto? El Valkyria era un... Sí, el Valkyria me parece que era uno de los juguetes. Parece que uno de los pocos Autobots que se transforma en avión. En la serie se llamaba Jetfire y era un Decepticon que se pasó al lado de los Autobots y que de hecho era amigo de Starscream y era un científico, y tanto él como Starscream habían llegado a la Tierra antes que se estrellaran en la Tierra. Esos retos que hacían después, y Starscream había podido regresar a Cybertron, pero Jetfire era la serie o Skyfire. Skyfire, el juguete, y Jetfire. Y Jetfire se quedaba sepultado en la Antártida, y después los Autobots lo encontraban y ahí él decidía cambiarse de bando, y ese modelo era el Valkyria, Jetfire y Skyfire en el juguete, que no se parecía en nada al de la serie tampoco. Oye, y en la serie original... El de juguete no. Pero después han sacado otros que son idénticos. ¿Qué? ¿Qué dijo? que ustedes que cachan más del lore, en la serie original, la que le llaman la G1, ¿daban pistas de por qué peleaban? ¿O simplemente se asumía que era así como los mutantes y Cobra, que eran malos nomás? Es que eso está... Y los Autobots eran buenos. Bueno, eso se explicó en los capítulos que eran la llave de Vector Sigma, ¿no? Sí, pero es que también venían ya de la persecución, o sea, no, la causa de la enemistad no se queda tan claro, salvo las versiones que salieron más, las últimas, por ejemplo, en los cómics se trata mejor el tema, en los juegos de video se trata el tema también, pero son distintas continuidades. En la G1 se veía que de hecho el primer Transformer que se vio fue Wheeljack Autobot. Wheeljack junto con Ratchet en la serie crearon a los Dinobots. Primero salió Wheeljack y después salió Bumblebee. Y los siguientes que se vieron fueron Seekers. Los Seekers son los jets genéricos, los que están en Starscream, Thundercracker y Skywarp.
Entonces ya se veía que había una falta de recursos, de energía, el energón que le llamaban ahí en los Transformers. Entonces ya los Autobots eran como una suerte de facción rebelde y la hegemonía ahí parece que, según recuerdo, los Decepticons eran quienes ya regían en Cybertron y los Autobots eran como una milicia, un grupo renegado. Como una minoría, Apenas- parece. Claro, que apenas sobrevivía encontrando recursos energéticos y por eso decidían irse en busca de otros recursos energéticos a otro planeta. Y ahí los seguían estos Decepticons, liderados por Megatron. Pero luego se supo más adelante, porque empezaron con los Redcons, en este capítulo donde aparece Alpha Trion y se revela que Optimus había sido originalmente Orion Pax y su novia era Elita One, y ahí también estaban Springer Sí, y ahí y muere- Ironhide, ¿verdad? Claro, y muere Todos la- tenían una novia y correspondiente. ahí le dan como el motivo de... Pasan muchas cosas ahí porque también estaban los Aerial Bots, se creaban los Aerial Bots ahí, y que son el grupo de Autobots que eran aviones. Y yo creo que ahí se empieza a enredar todo el asunto, pero se veía el pasado de cuando Orion Pax, antes de ser Optimus Prime, que fue transformado por Alpha Trion, Pero que o Alpha Trion Mm. en Optimus Prime. hay que Después que entender Megatron lo fueron destruyó, los ¿no? juguetes primero que la serie, o sea, no es una... Ah, no, sí. no vamos a hacer una serie para vender juguetes, sino... O sea, eso fue, pero en el sentido de que ya estaban los juguetes hechos y es cosa de agarrar un montón de figuritas y crearle una historia. Y es lo que lograron hacer, que todo calzara bien. Sí, ahora estamos hablando de la G1 porque era como más o menos coherente. Desde entonces se han hecho muchas versiones, se han reinterpretado. Transformers es una de las franquicias que tiene más versiones, yo diría, de todas. Siempre hay ciertas constantes. Siempre está Optimus, Megatron y Bumblebee, por ejemplo, y Starscream. Siempre están. Y siempre son facciones que se enfrentan. Pero en la película, por ejemplo, metieron a los Quintessons. Y estaba como todo este tema que después creo que se siguió desarrollando, en que los Autobots eran como una clase obrera o no guerrera, y los Decepticons eran la clase guerrera o los robots que estaban fabricados para el combate. Y por eso volaban y tenían otras cualidades y características que los Autobots no tenían. Me acuerdo que en esa serie se veía que Orion Pax estaban trabajando y de repente veían que venía volando Megatron. Y se impresionaba mucho de eso. Eso te puedo Pero en decir. el primer capítulo sí volaban los Autobots. Claro, ahí hubo un error ahí que, claro, cuando llegaban a la plataforma. Sí. Pero curiosamente después Optimus le pedía su jetpack a Sideswipe, creo que era Sí, el que tenía un sí. jetpack, para ir volando y alcanzar a la nave de los Decepticons, que ¿cómo se llamaba la nave? No me acuerdo cómo se No, llama. no tenía. Nemesis. Verdad, Lo vamos a verdad, chequear. verdad. Eso de momento. Todos los Buenísimo, recuerdos están llegando de vuelta. buenísimo dato. Bueno, ahí el David alcanzó a decir algo sobre sus primeros juguetes, los Transformers, ¿no es cierto? Más allá de que eran extremadamente caros, ¿no es cierto? Yo creo que sobrepasaban o doblaban en precio a los He-Man y todo eso. No me acuerdo exactamente muy bien. Andaban por Pero ahí. habían unos más chiquitos siempre. Me acuerdo que había uno que era como que tenía como una cara, era bien raro, era como medio autocarrera, que era re fácil de transformar. Que nunca lo vi en el que no como naranjo, nunca lo vi en el lore de Transformers, Willy. por lo menos. Willy. Ese. ¿Qué cuento hay con eso, David? ¿Sabes? No, pero los precios, por ejemplo, que en eran ese mínimos. entonces, por ejemplo, Optimus Prime en su tiempo costaba 10.000 pesos, que eso es el equivalente a la inflación de ahora, 80 lucas. son como entre 80 y 100.000 pesos. Entonces, eran caros, era como comprarse una consola de las de ahora. Accesible con los minibots. Claro, los minibots entre comillas, porque esos costaban 5.000 pesos, o sea, la mitad del valor. Y estaban los Gobots, que los Gobots, acá a Chile no llegaron los Gobots originales, pero sí llegó mucha piratería de Gobots. Por ejemplo, Sí. hablando con unos chicos de Transformers Chile, ellos comentaban de que ellos tenían estos Gobots que tenían unas tonalidades diferentes, porque era un plástico de estos falsificados. Creo que se hacían en Argentina. Y estos Gobots los vendían en cestas en los locales, no sé, aquí en Valparaíso, en Calle Serrano, en Santiago, en distintos locales, pero los ponían en canastas de mimbre y ahí tiraban todos estos robots.
Y eso costaban 500 pesos. Entonces, entre 500 pesos y 5.000 era bastante la diferencia y era un robot que se transformaba. Entonces, la mayoría de los padres agarraba esos robots pensando que eran los Transformers, los originales, o sea, entre comillas. Pero al final terminaron haciendo alianza y ahora los Gobots son parte del universo Transformer también. Y es que los Gobots también tenían una serie que partió después de, por lo menos en la televisión chilena, que los Sí, Transformers. acá llegaron después. Y eran horribles, eran pésimos cuando veían Sí. el líder de los Gobots, Líder One, que se transformaba en un avión blanco, Sí, y el líder de los, no sé cómo se llama, Cyclone. renegados, Cyclone, que era una moto. Y los Gobots tenían el gran problema que cuando se transformaban, seguían viéndose sus caras. Sí. Pero y después tenían un crossover con otros Transformers que eran como estos conceptos que hay en Motu de Stonehead y Rockon, que se transforman en roca. Los Rocklords, ¿no? Los Rocklords, sí. Y eran, Ahora volvieron, ahora sacaron esos personajes, los están empezando a sacar Capro porque están sacando todos los personajes que nunca habían salido. y ahora que Franco Fez nos cuente, ya hemos todos hablado de nuestros ¿Qué orígenes. cosa? De los orígenes de cuál. Lo primero que me acuerdo de Transformers son los cómics. ¡Los Más cómics! que la, Llegó por otro sí, más lado, Franco Fez. Sí, es que él estuvo más que la serie. en Australia. La- No, acá en Chile me acuerdo que me impactaron profundamente. De hecho, hay uno que lo están vendiendo todavía, anda circulando ahí por. Ha sido como el 85, 86. Está circulando todavía ahí por redes la venta ¿Y el álbum? de ese número. Y claro, me impresionó mucho los dibujos, me acuerdo muy bien. De haber sido de Marvel, no sé. No, sí, no. efectivamente eran de Marvel, claro. Yo los empecé a leer los cómics más tardíamente, como el 87, 88 me acuerdo que leía yo esos cómics que eran de Marvel. De hecho, Marvel ayudó a desarrollar todos esos conceptos y ayudaron también a desarrollar las personalidades, los nombres. Y me acuerdo, yo estaba comentando con David, hay un cómic de esos donde muere Optimus Prime. Y en esa época era como súper de tecnología de punta y futurista porque se metían a un videojuego y se enfrentaban Megatron y Optimus Prime dentro del juego. Y al final Optimus Prime ganaba, pero por su culpa destruía a unos seres que estaban adentro del juego. Entonces él aceptaba que Megatron lo destruyera. Y Megatron, no sé, apretaba algo con un dispositivo de autodestrucción y hay un splash page donde Optimus se explota a 1000 pedazos y después uno de estos típicos personajes adolescentes súper inteligentes como que guardaba la memoria o la Spark de Optimus en un disquete. En un disquete. Entonces sí, los cómics eran bien adultos, eso sí. Había uno donde estaban como la resistencia, porque como decía yo, en Cybertron habían varios como warlords o tipo señores feudales de distintos sectores en Cybertron. Y uno era Straxus. Y Straxus era uno que después, mucho tiempo después, era un personaje inventado para los cómics. Y tiraba a los Autobots que los pillaban, los tiraban a un pozo donde se consumían en hierro fundido y se derretían. Y estaba Blaster con un amigo de él que creo que se llamaba Scrunch, que tenía un brazo telescópico. Y lo tiraban ahí. Y entonces Blaster lograba escaparse, como cuando en Toy Story, la 4, y no creo que se estaban cayendo ahí donde se iban a fundir. Sí. Y les tira el brazo y le dice, Scrunch, ven conmigo, y lo toma del brazo. Y cuando lo saca, se había derretido por completo de la cintura para abajo. Como espantosa. Y le decía, no, déjame, amigo, déjame, yo ya estoy muerto. No, terrible. Entonces, esos cómics eran bien adultos. Y bien, o sea, Y los villanos eran villanos. y reflejaban, sí, los villanos eran villanos y de tomo y lomo, no eran gente incomprendida. Como en la comiquita que hay siempre volveré. Y en este no, pues te mataban. Había como- violencia extrema. Claro, y como los mataban, no volvían, eso de volveré, no, ya no vas a volver porque te mataron. Pero yo creo que también, o sea, reflejaba muy bien lo que es la guerra, lo que es el conflicto humano trasladado a una cosa que podía ser estúpida, que uno decía, son robots que se transforman, pero sabemos que cualquier tema se puede llevar a una madurez y
y tratarlo de una forma seria, y estos cómics lo hacían, y yo creo que seguramente, no estoy muy seguro, tendría que chequear la información, pero estoy seguro que había gente ahí, guionistas seguramente también responsables de G.I. Joe, que G.I. Joe, ese cómic también era de Marvel por esa época, y también tenía Larry Hama, no sé si Larry Hama también estaba metido en Transformers, pero Larry Hama fue como el que edificó toda la mitología de G.I. Joe en los cómics. Y eso... Exactamente, eso te iba a decir porque no me acordaba que era un apellido como medio japonés, y claro, que trabajaba para Marvel, y lo que dices tú, pues, Hama ya tenía estructurado lo que era el lore, la mitología en torno a G.I. Joe, ¿no es cierto? El moderno, el de los 80, porque le llegaban en paralelo, no sé, la franquicia esta que seguramente la juguetería se lo pedía, de desarrollar la historia detrás de los personajes. Y como ya tenía esta experiencia, me parece que le llegó también a su falda toda esta propuesta que tenía, no sé si era Hasbro en su momento, me imagino la compañía cabecilla de esto, pero que agarró todos estos juguetes de distinta procedencia, que eran japoneses, Takara y de otros, y le dio una especie de historia, ¿no es cierto? Un background, y le dio esos nombres también. Los nombres de los Transformers los encuentro muy bacanes, son como muy, no sé, muy llamativos, muy cool, ¿no es cierto? Optimus Prime, Megatron, todos tienen como Starscream, todos tienen nombres, excepto Bumblebee, que lo encuentro medio para cabros chicos, pero el resto tienen nombres muy impresionantes, muy llamativos, con una fonética muy poderosa, así que todo eso es mérito ahí para que Marvel ahí tiene un dejo de importancia, o sea, tiene un nexo con la franquicia en su contexto así como más occidental, ¿no es cierto? Así que, bueno, y quería saber, pues, Sergio, tu primer juguete de Transformers, que te acuerdes. Sí, ya lo mencioné, ¿Cuál era? Shockwave. La pistola. Toda la razón. ¿Y el Rodrigo? Primigenia. A mí ya cuando estaban pasando de moda me regalaron la moto de los Protecticon. No, Protectibots. Protectobots. Que era de los chiquititos. Sí, pero se supone que se juntáis 5 armas y un robot gigante. Sí, me acuerdo de algo de eso. ¿Se acuerdan yo lo veía a veces jugando unos cabros chicos en el patio con los Transformers? Obviamente uno miraba nomás porque eran sumamente caros, como decían los chiquillos. ¿Se acuerdan de un Optimus Prime blanco? Sí, yo tengo un amigo que lo tiene guardado todavía. Ya. ¿Cuál era el cuento con eso? ¿Era solamente por una cosa sacar no, este era una alternativa? Ultra Magnum. Sí, no, el juguete era Ultra Magnum. Sí, era parte de Ultra Magnus. Sí, era un Optimus Prime blanco, que tú le ponías más parte y armas al Ultra Magnum. Sí, básicamente Ultra Magnus era como la armadura, como el Hulkbuster de Iron Man. Eso era Ultra Magnus, una armadura que se ponía, pero después usaron el concepto del Optimus Prime blanco cuando cuando murió y después volvió, porque había una infección y lo cubrían con un metal que era inmune a esa infección, y ahí aparecía blanco. Y ojo que esos Transformers, por ejemplo, el caso de Optimus Prime, es el mismo diseño, o sea, un repaint que le llaman ahora, pero el add-on que le ponen a Ultra Magnus lo hace Ultra Magnus, o sea, son las piezas, pero queda un ladrillo, puede mover, o sea, es estático ese robot, es como una pieza, solamente mueve los bracitos y queda, que es lo que se conoce como los Transformers ladrillo, que no tienen movilidad, es como un ladrillo que tú le pones una carita y juegas con él. Perfecto. Oye, y el Transformer favorito de cada uno, tanto en juguete como en dibujo animado. A mí en lo particular, bueno, en juguete a mí me regalaron para un cumpleaños ya en Australia el Rodimus Prime, así que yo le tengo mucho cariño a él, pero el que siempre quise era el Grimlock, toda la vida. De hecho, todavía no lo tengo, tan caritos todavía, siendo adulto igual me cuesta decir. No, van a seguir subiendo. Sí, esa es la cuestión, así que y también me gustaba el Triceratops, que no me acuerdo, Snarl parece que se llamaba, ¿no? El Triceratops de los Transformers. Slag. Snarl era el otro, el Stegosaurus, parece. Estoy seguro. Ahora se llama Slash. Snarl era el Estegosaurio, Slash el Apatosaurio, y Slag el Triceratops, y Sub el Pteranodon. Todos eran con ese, menos Grimlock. No, bueno, súper bacanes. ¿Y ustedes, Transformer favorito, el que siempre quisieron tener en juguete o tuvieron? Bueno, yo tuve
Dime, Sergio. O sea, de los reales, después de haber tenido, porque yo después tuve un Frenzy Rumble, los cassettes de Soundwave, pero era Takara. Encontré, en algún momento empezaron a llegar también los Takara originales, ni siquiera eran copias o bootlegs, sino que eran los que ocuparon después en Hasbro para hacer la línea. Y yo tuve también uno de esos, que no tenía nombre, era como robot cassette nomás. Pero de los primeros que tuve, de los originales, fue Starscream. Tuve a Starscream, que costó un ojo de la cara. Para una Navidad me regalaron a Springer. Y de ahí tuve muchos más, pero esos son los que más recuerdo. Y de los minibots también tenía varios. Pero yo siempre quise tener a Devastator. Y finalmente logré mi propósito hace como el 2015, creo que fue, 2016. Por ahí. El 2016 sacaron un Devastator en Combiner Wars, ¿verdad? Y cierto día recibí una llamada de aquí un amigo que está al lado mío, de David Cofrepticon, y me dice, oye, en Ripley está el Devastator, ¿a cuánto estaba? Está como ¿A 80 lucas? 70. Bueno. Algo así, como 80 lucas, 70 y tantos mil pesos. Así que de inmediato tomé una micro y fui a Ripley y me compré, que creo que quedaban dos nomás. ¿Y ahora cuánto se encuentra ese? Encaja como en 200.000 por ahí. Que no ha pasado tanto tiempo en realidad, pero sí. ¿Tú no vendiste uno? Es que compré dos para pagar. Cuéntate, esa historia es buena, esa historia es buena. Bueno, es que yo generalmente este vicio uno va, si pilla una oferta, compra un producto y después lo revende a otra persona o lo intercambia. Y en este caso, claro, como estaba a 70.000 pesos, había una ganancia de bastantes luquitas, porque lo podía vender a 140, en ese entonces yo lo vendí. Y, o sea, me salió prácticamente gratis el robot. Entonces fui qué bueno, voy a ser feliz a un coleccionista con esto. A un niño hombre. Y ya, voy ahí nos juntamos cerca de Falabella de Valparaíso, ahí por Independencia. Y llego y dice, aquí estoy, y me dice, pasa el auto. Ya, ok, y ahí me pasa el dinero y todo, se hace la transacción. Y le paso la famosa caja. Una caja enorme. Sí, es bastante, como 50 centímetros mínimo, más o menos el tamaño de la altura. Y es que es para mi hijo, y el hijo era un niño que estaba sentado en esas sillitas de seguridad. Que tienen los autos, y se lo pasa. Oh, qué tristeza, ese Transformer no va a durar nada porque se veía destrozó en el niñito, pero bueno, son cosas del negocio. Era Andy, Sí. ¿cómo se llama? El amigo ese. El amigo malo. El amigo malo, el vecino de Toy Story. Y esa fue la historia a veces pasa así. Ahí los combiners fueron combinados de formas que no sospechaba. Claro, imagínate, pero un niño de cuánto, como 3 años, que va a tener su primer Transformer, va a ser Devastator, uno de los más grandes que hay. Es como, bueno, son las diferencias económicas de algunos. Y ese niño creció para convertirse en Gabriel Boric. No, verdad que era en Valparaíso. ¿Qué más? Claro. El álbum. ¿Qué más? El álbum. ¿Coleccionaron el álbum de los Transformers? Sí, No. ¿Quién lo tuvo? Sí. sí, pero Es no. icónico, es icónico. Yo creo que la portada del álbum de Transformers, así como el álbum de los Thundercats, No, pero son los que nos marcaron una generación. Pues. Son yo creo que tremendo álbum. de los Transformers, porque hay que considerar que los robots no se transformaban, no quedaban como lo que aparecía en la caja. Eran más toscos, no tenían la pose que salen en las cajas no es la misma. No se podían hacer esas cosas. No se podían hacer esas cosas, pero el dibujo en sí está súper bien hecho. Y por ejemplo, Bata, la tienda Bata, que yo pensé que era chilena la tienda Bata, pero es rusa. Y Japón. la tienda esa de zapatos tenía en todos sus locales, en la época escolar, ponían unos pósters unos murales de tamaño completo de la pared, y ponían ahí las imágenes de los Transformers. Entonces todos los niños, mientras se probaban los zapatos, veían ahí al famoso póster y hacían como la promoción, que te regalaban un sticker de los Transformers, y si compráis los zapatos estaba ahí La clásica estafa de Bata, que era el Bata Transformer, weón, que era el mismo zapato todos los años. Claro, ¿no? pero Sí, porque el Bata He-Man. te podías ganar un Transformer si mandáis el cupón o no sé, algo de ese tipo. Y con respecto al álbum, yo tengo una anécdota.
me acuerdo que algo había que ir a una tienda que me parece que era ABC Din Sí. o Adin, en esa época no sé si llamaba No, era Dean. Din, era Din a secas. Entonces si uno completaba el álbum ibas a Din y mostrabas que estaba completo el álbum y creo que te permitían participar en el sorteo de una bicicleta, de un Sí. computador o de un transformer, algo. Entonces a mí me faltaba una sola lámina y un amigo me dijo, son tantas láminas que pégale cualquiera, una que no sea de la misma página, una como del principio, porque me faltaba una más o menos el medio, o sea, hacia el final. Entonces hice eso y la llevé y un tipo que trabajaba ahí empezó a ojeó la cuestión y ya está completo. Toma el cupón o lo que sea que daban. No me, o sea, ciertamente no me dieron un Transformer ni nada. Yo creo que era eso justamente la posibilidad de participar en algo. Pero sí, yo era tan ingenuo que nunca se me ocurrió que podría poner una lámina random de las repetidas en esa que me faltaba para... Era demasiado honesto y ahí aprendí esa gran lección. Gracias a los Transformers. Pero por culpa de Sergio, después empezaron a timbrar los álbumes. Claro, me da culpa. Sí. Yo lo que puedo decir de los Transformers, el álbum, es que, bueno, a mí de los álbumes nunca, desde cabro chico, me gustó esto de que sacaran como foto a la serie de televisión y los screenshots y lo transformaran en lámina. Y lo mismo me pasaba con los Transformers, pero cuando salían esas láminas más chiquititas que eran como de las carátulas de los juguetes, ¿no es cierto? Que estaban súper bien dibujadas, lo encontraba, pero alucinante, alucinante, alucinante. Me encantaban esas láminas, que eran como medias realistas, ¿no es cierto? Y, Y esa y es todo la belleza que tiene ese álbum. Que cuando fue las ilustraciones tuvieron tanto furor que empezaron a hacer distintas promociones con las láminas de adhesivas que venían en el álbum, que eran las ilustraciones del packaging de los juguetes. Y claro, como no llegaban todos los juguetes a Chile, la forma de desear el producto era viendo el carrito, el robot en el álbum. Y Dorina se aprovechó de esto y empezó a meter en el interior de la mantequilla, estamos hablando de mantequilla que a veces se derretía y todo el asunto. unos potes gigantes que habían antes. Sí, los de antaño. Antes de que existieran los tuppers. Eran los Claro, tuppers de la abuelita. eran los tuppers que se usaban para llevar el pan al colegio. Y en esos venía en un sellado supuestamente al vacío y todo el asunto, muy higiénico según, pero nunca se supo, venía una laminita adhesiva de los Transformers. ¿Verdad? Esta cosa lo hicieron en distintos formatos porque después habían unas mantequillas más débiles que también lo reiteraron con los superhéroes. Superhéroes de Marvel, DC. De hecho, tú podías cortar la tapita de la mantequilla arriba dorina, que es un plástico bien fome, y cortabas y te queda una supuesta estatua de los superhéroes de Marvel, con su sticker todo pegote de mantequilla. Era mejor la del lomo de Master of the Universe entonces. Por lo menos ahí venía limpiecito. ¿Y qué otra cosa podemos Oye, contar? No, Los yo Transformers. encuentro admirable lo que hacían los ingenieros, porque eran verdaderos ingenieros japoneses de Takara para hacer estos juguetes. Pues sí, también en el Toy That Made Us mostraban de que los primeros prototipos los hacían en madera de balsa y cartón, pues a ese nivel, ni siquiera plasticina o cosas más avanzadas, eran figuras con hartos ángulo y plano, era la materialidad que mejor lo hacía, pero imagínate, estar doblando, era un verdadero origami lo que hacían estos tipos para hacer los moldes, el patronaje para hacer los juguetes. Y lo curioso... Hay que considerar que los Transformers antiguos eran considerados un arma porque tenían metal, no era solo plástico. Entonces lanzar un Optimus a una persona, a otro niño que se enojara, no. Y después también hubieron asuntos como que no podían sacar de nuevo, hacer un reissue de Megatron en su forma de pistola, que era una Magnum Walther P38. Sí, ¿no? sí, porque, bueno, sacaron una versión que era como supuestamente no era pistola, era una pistola lanzada, las versiones que sacaron. Y otros conflictos ha sido, por ejemplo, la Porsche, que no quería cuando sacaron los Masterpiece, que son reproducciones fieles a los vehículos. Porsche se restó porque no quería que lo relacionaran con la guerra nuevamente. Entonces no podían sacar ni a Bumblebee ni a
ni a Jazz, que le tuvieron que cambiar el nombre a Meister. Y como no fue Porsche, lo sacaron en versión de un Mazda 5, creo que, un R5. No podían usar el término jazz, creo que por el hecho, por la cuestión musical, no estoy seguro, pero no podían llamarse el robot jazz. Pero ¿por qué no, licenciado? No. Lo pusiste a hablar. Es que bueno, habría que investigar, pero quizás... Vamos con Aldo del robot de Platón. Sí, en el doblaje en inglés quizás lo hacía un actor afroamericano, entonces que se llamara Jazz si fuera afroamericano era demasiado estereotípico, pues, ¿no? Sí, además eso no se vio en el doblaje latino, pero claro, era un afroamericano y que por algo le decían que era el robot con más estilo. Era mucho como lo que pasa con Bender, que no se entiende, o sea, la transcripción en latino no es el acento que tiene Bender, el de Futurama. Sí, pues yo sé que es mexicano. Armado en México. Oye, lo interesante también es de que Takara hubo una guerra ahí, bueno, como siempre uno ve esto, las tras bambalinas cuando salen dos ideas similares, siempre se pelea por quién es primero, los Gobots o Transformers, pero como serie animada fueron primero los Gobots, pero por eso quedaron feos, porque se apuraron tanto, se los compraron a Takara, se los compró Tonka, y se los pasaron a Hanna-Barbera para que lo hicieran. Por eso no son tan acabados como los Transformers, porque los fondos eran la raja, los monos se veían de diferentes ángulos, las transformaciones eran bacanes, porque Takara se los vendió Hasbro a la línea Diaclone. Como dato. El otro era Machine Robo, era más normalito, nomás podía haber sido como que Takara haber tenido dos líneas, pues la barata y la cara. Y estos se apuraron y se lo pasaron a Hanna-Barbera. Sí, pues salieron como un mes antes, pues entonces ganaron el quien vive con que salir primero al mercado gringo con la serie animada, pero perdieron a la larga porque se apuraron tanto que no tenían lore, no tenían arcos de personaje muy bien definidos, y al final, si nos vamos a quién le copió a quién, los Gobots eran copia de los Diaclone, porque el Optimus Prime creo que es del 80 o el 81 y estos salieron recién en el 83, como que fue súper el 82 parece, fue súper apurado lo que hicieron con los Gobots, en todo aspecto, en el juguete y en la animación. Los Gobots que eran de Tonka venían de Bandai, así como los Transformers que eran de Hasbro venían de Takara y de algo más, ¿no? Eran de dos compañías. No de pero principalmente de Takara. Ya, pero los Gobots venían de Bandai. Y eran como los rechazados. Yo pensé que había jugado dos bandas Takara. No, y lo otro, el dato freak, es que los primeros Transformers en América fueron de Fisher Price. En los 70 hay 3 modelos que son transformables, que son juguetes para niños infantes, de primera infancia, y son bastante grandes, son como súper difíciles de encontrar. Pero un coleccionista lo está mostrando ahí en un canal de YouTube, que no recuerdo cuál era, pero son Fisher Price los primeros Transformers que se crearon. ¿Y ustedes tuvieron alguno de esos bootleg viejos como medio infantiloide? Yo alcancé a tener un avión que se transformaba doblándole las piernas, ¿no? Era súper tosco. ¿Uno con control remoto? No, mucho más barato. Tenía como las patas eran súper grandes y tenían fricción, pero tenía como dos tipos de fricción, uno de las patas y otro de la guata. Entonces cuando estaba como robot... Eso es Top Spin, creo que se llama. Eso sí. Ese es un bootleg y después lo incorporaron también, lo incorporaron a la colección. Es que él era original, pero después lo sumaron. Acá en América llegó, porque ese era japonés originalmente. O sea, llegaba al mercado japonés y como no llegaba acá, simplemente lo hicieron bootleg y ese era el masivo. Pero sí era Transformer, no es que... Bueno, y lo otro que tuve también, que era como un juguete random, así bien bootleg, que nos regalaron cuando salimos de Kinder, o primero básico, seguro, una cosa súper vieja, que era como un Jeep Suzuki, más o menos así como esos que eran como de esa época, como bien cuadrado, y que tú le das la fricción para atrás y cuando chocaba con el parachoque, tenía como un mecanismo que lo activaba y se devolvía transformado como en la boca de una pantera.
Era súper random la wea. Pero igual uno alucinaba, po, porque nos regalaron como de 3 tipos, pues el típico, había un león, una pantera y un chita o algo así, entonces como que lo hacíamos chocar, po. Pero era, hasta hace poco lo tuve, seguramente ya ahí desapareció en mi casa cuando me fui. Pero era como de esos cuando los Motus trataron de copiarle a los Transformers y sacaban al robot que tenía los mecanismos que se veían por dentro. Eran como intentos de aprovecharse la fama de los Transformers, pero no tenían nada que ver. No, sí, después se hicieron muchas cosas también estos personajes de Marvel. Allá hay un Punisher famoso que se transforma en pistola y le pasaba lo que le pasaba a Shockwave, que le quedaba cierta parte de la pistola, le quedaba ahí lo que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, claro, se le incorporó ese gimmick a muchas cosas. Yo tengo por ahí un Transformer que es el TIE Fighter de Darth Vader, que se transforma en un Transformer Darth Vader. Me acuerdo que también salieron varios en una época que estaba como Hulk, que era un tanque, Spider-Man también. Sí. Bueno, aquí David me regaló una moto que se transforma en Spider-Man. Sí, David me regaló un Hulk que se transforma en tanque. Es la raja, weón. Y hay otras cosas que tienen ese concepto, por ejemplo, Beyblade, ¿no? Estas esferas que se tiran arriba de una carta y se abren, y se transforman también en cierta forma. Pero yo creo que para finalizar deberíamos tal vez referirnos a las películas, ese otro, porque al principio los Transformers estaban relegados a las series animadas, a los juguetes. Y de pronto se hizo bajo el alero de Steven Spielberg y con el director Michael Bay, se hicieron estas películas de lo que se les denominó los Bayformers. Una película que tiene un lore totalmente como que a la siguiente película lo ignoraban en la anterior, lo contradecían todo el tiempo, pero a nadie le importaba porque todo era parte de un espectáculo nomás y los Transformers casi no se entendía qué era lo que uno estaba viendo. Pero eso podríamos hablar para terminar, ¿no? Las películas live action, entre comillas, de los Transformers. Ya llegó Franco Fez. Series hay muchísimas, series animadas hay muchísimas. Oigan, chiquillos, bueno, antes de entrar a lo de Michael Bay, para nombrar, no sé si lo alcanzaron a nombrar porque me acabo de conectar recién, tuve un problema de conexión. O alguno de ustedes me imagino que tuvo los relojes estos que también se transformaban en robotitos y en aviones, ¿o no? Que eran bien populares en los 80. Sí, porque también esos relojes eran baratos, así que sí, yo tuve de eso. Eso, eran muy buenos, muy buenos. Pues, por culpa de esas porquerías ahora tenemos todos TDAH, pues bueno, si imagináis estar en clase con una calculadora robot que se transforma, y yo tenía una goma de borrar también de Megatron, íbamos a puro jugar a clase, pues. Sí, era muy buena esa también. Sí, la goma de borrar. Eran infaltables los niños de los 80, como no podíais costear el juguete, tenéis que hacerte de la cosa un poquito más baratita, ¿no es cierto? Con el boom de los robotitos, también salió la promoción de Pionero, no sé si se acuerdan, que eran los helados que venían gomas de Gundam, porque para la gente, los adultos decían, este es un robot, de más que se transforma o no, da lo mismo, lo vamos a tirar como... Y claro, eran bonitos. Los Pioneros eran la raja, weón, eran bacanes. Estaban súper bien detallados para la goma que usaban, po. Sí, eran buenísimos. No me acuerdo más promos de los Transformers, eso sí. Se me escapan los álbumes y una que otra cosa por ahí. El sobre del álbum costaba 5 pesos de la época, eso me acuerdo. Y el sobre estaba hecho en hoja de roneo, impreso en una serigrafía mal hecha y venían las láminas ahí metidas. Sí, qué buena. Pero nunca hubo algo así como en los yogurts de los Transformers, en los cereales. Coca-Cola sacó unas bolitas de los Transformers, venían impresas, ¿verdad? Sí. Y eran súper caras de... O sea, era un... ¿Tú tenéis bolitas de Transformers, David? Así dicen. Son lisitas, son blanquitas, lisitas, bien bonitas. Y vienen con el logo de... Viene con el logo del Autobot en el medio. Bueno, y alguien puede imitar el sonido clásico de la transformación, ¿no? No sé, weón. ¿Ahí sonó? Ahí sonó algo bastante cercano. A ver, bueno, David, ¿qué cabro chico no hizo ese ruido tratando de transformarse en Autobot o en Decepticon?
Así que es claro Es el sonido que hago yo cuando eso. me despierto. Sí, ya estamos más viejitos. Sí, así te cruje la rodilla. Oye, y pasemos al tiro a la pregunta que hizo Sergio de la película de Michael Bay, rapidito. ¿Qué les pareció en su momento a esta hora, a esta altura de la vida? Ya es vintage, ya también es retro. ¿Les gustó la impresión que le dio él a los Transformers? A mí en lo particular no me gustó mucho, estaba muy centrado en lo humano y aparte los Transformers parecía que eran como basura moviéndose en la pantalla, era un enredo de tuerca que no Sí, se entendía muy bien el era diseño. una ensalada de fierro, esas cuestiones, ¿no? A veces no se identificaba en quién eran los que estaban peleando. Sí, no sé qué le pareció, ¿qué te pareció a ti, Sergio? A mí me gustó, pero comparto todo eso. Los diseños no me gustaban. Entiendo el concepto, la idea detrás de esos diseños, que eran criaturas alienígenas, que es súper interesante ver cómo mantienen las formas de vehículos normales terrestres y luego se transforman en estos seres alienígenas donde casi no puedes ver qué corresponde a su forma de vehículo. Porque la gracia también de los Transformers originales era que cuando se transformaban en robots, tú veías el vehículo ahí, veías las partes, que el pecho de Optimus era la cabina del camión y todo eso. Pero después aquí casi no era no se entendía qué parte era de dónde, a qué correspondía. Y eran sí muy confusos, sobre todo cuando peleaban, cuando estaban en acción. Pero cuando uno superaba eso, después de como una hora acostumbrándose más o menos, hay unas escenas de acción notables. De hecho he visto comparaciones. Hay un youtuber, creo que Rodrigo lo sigue, Filmento. Filmento tiene un video donde hace como una loa y una defensa al cine de Michael Bay y muestra escenas y las compara con otras. Y hay una escena notable que como Bay usaba camiones y vehículos reales y luego cuando se transformaban pasaban al CGI. Pero esas transiciones eran simples, casi ni se notaban. Entonces muchas de esas escenas tampoco Bay usó tanto green screen, o sea, se filmaron en carreteras de verdad esas persecuciones y luego se insertaban a los personajes CGI. Entonces todo se ve muy real en esa película. No sé en las posteriores porque yo vi creo que dos nomás y después las dejé de ver. Sí, vi la uno y la 2. Pero la uno me parece que se sostiene bastante bien a pesar de su tono de humorístico, adolescente y estúpido. Pero si hay algo que tiene Michael Bay es que es un director que sabe hacer todas las escenas interesantes, les da movimiento, sabe lo que es el cine, es un muy buen director, es un gran director, no es de esos directores que yo siempre he luchado contra eso, tanto en el cine como en los cómics, cuando tú tienes la posibilidad de mover la cámara hacia donde se te ocurre, ¿por qué hacer planes tan aburridos, tan fomes como en el teatro, que estamos sentados con la gente delante de nosotros y no tenemos ningún otro ángulo? Tú puedes hacer picado, plano picado, contra picado, puedes hacer moverte alrededor del como lo hace Bay, que le gusta mucho tirar esa cámara contrapicada y luego girarla alrededor de los personajes. Y a veces no pasan cosas ni tan interesantes, pero él hace que todo parezca interesante. Y más encima le metes vehículos de alta gama, porque todos eran vehículos de alta gama la mayoría, y acción, y peleas, y Megan Fox. Yo creo que un clásico de todos los tiempos. ¿Sí? Ahí está el Ciudadano Kane, Casablanca, Lo que el viento se llevó, Machuca y la primera Transformers. Sí. Bueno, lo bueno también es que repitió la voz de Peter Cullen, que es la voz original también stop, de Optimus. Pero lo fome es que transformaron a este ser icónico que tiene incluso los colores de Superman, es como un asesino, un avatar de Superman, y no es nada que la misma guerra, pues se supone que está justificado matar a tu enemigo, pero no asesinarlo, hay una diferencia. Incluso en la película, o sea, el patíbulo sale, pues esa película vieja, donde por una parte el sargento gringo le dice a sus tropas como que no se sientan mal por matar al enemigo porque es parte del trabajo, pero que no están asesinando. Y lo mismo decía el alemán cuando se iban a enfrentar, le decía harta diferencia. Pues entonces en esta parte con Optimus matando un Decepticon que ya se había rendido de un balazo en la cabeza, estilo ejecución mafiosa. Eso es raro. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso tampoco. Yo digo que ese Optimus no es el Optimus de G1, que es su lema, porque en las BIOS también importante, en las cajas de los originales del packaging traían unas BIOS que las tenías que ver con una lámina roja, los specs, los stats. Entonces ahí salía el nivel de inteligencia, de poder, y todos tenían una frase, tenían un lema. Y el de Optimus era: la libertad es el derecho de todos los seres sintientes.
Entonces alguien que dice eso y después no me parecía que era congruente con la presencia de Optimus, pero claro, Michael Bay es más militarista, siempre involucraba a los militares norteamericanos y sus maquinarias de guerra. Pero Sí, ahora dijo que los soldados que aparecían eran los G.I. Joe, eran sus G.I. Joe. Pero está igual que Nolan diciendo de que el agente de la CIA que matan al principio, la última que sale Bane, era Slade Wilson, alias Deathstroke. sí, Entonces, como claro. de eso ya se me fome eso ya. Pero eso opino ahora que David. Bueno, ¿y tuvieron la oportunidad de ver Bumblebee? No, David nos va a contar de Bumblebee. No, que las de Bay son buenas. O sea, además una película de Bay se sabe que es buena si es que tiene una explosión en los 5 primeros minutos. Si no hay una explosión en los primeros 5 minutos, la película no va a ser buena, si es de Michael Bay. Y bueno, lo que decía Sergio, de que destruyeron un gran personaje solo con una escena, si eso es lo complicado. Es lo que pasa, creo yo, en lo de Nolan con Superman, que son, como dice Carmona, son personajes mesiánico como Jesús, Superman, Optimus, ahora último Goku, que son todos extraterrestres o fuera de este mundo y que vienen a salvarlo, entre comillas. Pero la película en sí, lo mejorcito que he visto, en mi opinión, es la última, esta Transformer One. Creo que tiene bastante el carisma de la serie antigua, de la G1. Entonces, me gustó esa película en relación a lo que ha hecho Bay. Y además, bueno, Bay estuvo de productor junto con Spielberg, así que deja algo de lo que hizo. Bueno, y las escenas también son bastante buenas y fluidas. Yo me refería a Bumblebee, que es una que vino después de las de Bay. No estoy seguro si Bay puso plata, pero era como una especie de reinicio que querían hacer de los Transformers, que no sé si a esta altura van a seguir. Pero lo que quiero destacar de esa película, yo lo hablé antes, son los primeros 15 minutos, que son los dibujos animados de los 80 transformados en action, en live action. Y están excelentemente bien hechos, tanto la trama como los personajes. Así que si quieren ver, por último vean esos 15 minutos que valen totalmente la pena. Son excelentes. Y del que señala David, yo no lo he visto, es como, me parece que es lo que sucede en Cybertron antes de que Optimus y Megatron se transforman en los personajes que van a ser, ¿no es cierto? Esa es más o menos la premisa, David. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí, es como una precuela de todo lo que vimos en G1, pero se basa bastante en lo que fue el videojuego de Cybertron, que también es bastante bueno, el guion es bastante bueno de ese videojuego, y en esto, claro, nos muestran que son amigos Optimus con Megatron, y ahí después se generan en la película las diferencias que llevan a por qué son enemigos y todo el asunto. Pero está relativamente bien contada. Hay un par de errores de continuidad que tiene, pero hay que entender que son distintos universos. Pero sí justifica un buen reinicio de la franquicia. Ya, no está muy infantilizado. No tiene igual escenas violentas, hay que decirlo, porque ahí se eliminan algunos. Bueno, habla de distintas las clases sociales. Es una película que la pueden disfrutar grandes y chicos, así que está bien desarrollada. Pero es más infantil, ¿no? Hay violencia, pero no es tan extrema como una película de Michael Bay u otra película. O sea, no tampoco es para niños de 3 años, 5 años que no van a entender nada de lo que está pasando, solamente viendo los robots. Pero está entretenida como para verla en familia. Ya, buenísimo. Oye, antes de cerrar con el tema de los Transformers por este capítulo, también hay que destacar de que existen a esta altura, ya se ha hecho de todo. No sé si ustedes lo han visto, los Transformers que es del Ecto 1, hay un Transformer que es del DeLorean de Vuelta al Futuro, que no me acuerdo cómo se llama, me parece que todo esto sale en los cómics, y hay un Transformer también del vehículo de las Tortugas Ninja, así que a esta altura los crossovers están pero más que mañoseados, así que, pero bacán, sobre todo el Ecto 1, me gustó mucho el resultado de ese personaje, llevado al contexto de los Transformers. Hoy no hablamos nada de los Primal, de los que salía el Optimus Primal y el Abyss. Ese podríamos levemente hablar de eso, Rodrigo. Eso era los Beast Wars, ¿no? Sí, Beast Wars. ¿Qué les parecía a ustedes esa serie? ¿Qué les parecía? A mí nunca me llamó la atención, no, mayormente no. De haber sido por la edad, porque sí tenía sus seguidores, parece que la veían.
Me parece que está cuando yo todavía está en el colegio. Ya No, sí, debe yo vi estar algunos, como en tercero, cuarto medio. claro, yo vi Más o algunos menos. capítulos, pero ya tenía como 25 años, entonces. Sí, pues, y la animación claramente está en pañales, pues a nivel ese que había ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero había otro mono que era como una realidad Reboot, virtual. se llamaba Reboot. Sí, sí. Reboot. Entonces era como que era rara la animación, pues, con los ojos de ahora. Pues, no sé qué tan cómodo sea reverla. Pero en su tiempo igual, pasaba piola y por lo menos tenía un arco y cerraba, no era una serie que era eterna. No, y tiene un following, unos fans bien acérrimos y está muy bien calificada, así que Sí, había hartos capítulos, pero la verdad no me acuerdo mucho, pero sí lo que yo entiendo es que estaba muy bien desarrollados los diálogos, los personajes. sí, Estaba sí, bien sí, no, escrito. sí tenía onda porque yo me acuerdo que el capítulo final pasaban hartas de esas cosas que tienen que pasar los capítulos finales, que era como Dinobot parece que era como uno que se transformaba en Velociraptor, como que asumía ya, se pasaba ya 100% al lado de los buenos en la batalla final y moría, creo. Y después el último que quedaba en la Tierra era Vispanator, po, y era como el líder de los humanos primitivos. Y estaban como igual que los Ewoks, estaban las cabezas de los Decepticons derrotados ahí, los usaban como tambores. Ah, sí, buenísimo. Igual los juguetes son súper buenos también, marcaron mucho una época de los Beast Wars. De la serie nueva de dibujos animados, ¿ustedes han visto algo? De estas cosas que han salido, que todos, Yo cada nada. 3, 4 años salen. ¿Tienen algún reconto de alguna de esas? Han salido varias, ¿no es cierto? Han Había salido una que se... demasiadas de las que puedo contar y no me ha interesado ninguna. Muchas. A mí Animated me gustó, de las versiones como entre comillas no, modernas. Esa salió después de Beast Wars, cuando ya no sacaban nada más porque no había por dónde, revivieron la franquicia con Animated. Y me gusta porque es la esencia de los Transformers, o sea, son robots que se transforman y contando historias. Estas eran de tipo autoconclusiva, pero con una historia principal, que era derrotar a los Decepticons. Tuvo 3 temporadas y a la cuarta iban a sacar una tercera y una cuarta, creo. No, es que iguales son como 70 capítulos, no me acuerdo si eran 3 o 2. Pero el asunto es que los juguetes se vendieron bastante con ese nuevo producto y de ahí empezaron a sacar más series, porque antes estaban mucho las series japonesas de los Transformers que estaban llegando con animación japonesa y para vender en Estados Unidos nuevos robots que iban saliendo ahí por los 95, 96, pero ya el 2000 con esto con Animated como que retomaron el rumbo y cacharon que eran productos para niños y tenían que seguir vendiendo el producto y la animación al mismo tiempo. De hecho, en ese entonces Hasbro sacó su canal que al final con Transformer Prime, que fue otra de las series que vi, pero lamentablemente no le fue muy bien al canal, entonces se fue a la quiebra. Pero supieron que les convenía más sacar las series, venderlas a distintos canales y seguir con los productos. De hecho, Sí, pues, una de las últimas series que supe que existía se llama Rescue Bots. Creo que todos son los Autobots ahí, son vehículos de rescate, carro bomba, ambulancia, y eso está dirigido a un público muy, muy infantil. Sí, 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 yo le alcancé a comprar una a Creo que mis son niñas, Fisher el Blaze, Price. que era Creo el que son Fisher helicóptero. Price. No sé si son Fisher Price o no, pero tienen esa apariencia y esa materialidad que son bien indestructibles para que jueguen los niños. Sí, y todavía lo tengo, sí. Y se transforma súper simple, pues como que le giráis los brazos para adelante y listo. Y con eso creo que sí, ahí podemos cerramos un poquito. finalizar, transformar este retro robótico. También Que es un robot también, somos un Transformer bootleg. sí, Así que sí. ahora, También antes de cerrar, nombrar el videojuego de los Transformers Devastation, ese que salió en 2015. También emulando lo que era la serie animada de los 80, que es muy, muy, muy buen juego, así que ahí se tuve la oportunidad de jugarlo un poquito y también la estética, esa estética tipo dibujo animado también muy buena, así que si tiene la oportunidad de jugarlo, ese salió para el Play 2, Play 3, no me acuerdo. Pero buenísimo juego. Y eso, pues yo creo que con eso tenemos para cerrar el programa de hoy, estuvo bien completillo. Obviamente se nos quedan cosas en el tintero. Tratamos de nombrar la mayor cantidad de cosas posibles que han pasado con los Transformers. Sabemos que son muchas más. Así que solamente eso, pues, agradecer la sintonía.
Recuerden que también se repite este programa en Perilla Radio, después del estreno en los viernes a las 7. Así que lo esperamos, que sintonicen y también que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Mitómano Comics Editorial, ¿no es cierto? No sé si quiere alguien, David, también, que es nuestro invitado, quiere dejar algunas palabras al cierre. Hasta que todo sea posible. Muy bien. Y también saludar a un amigo que también le gusta harto los Transformers, sale de noche a buscar algunos, así que... ¡Saludos! Saludos, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós.